Después de perder la memoria durante 3 años, Noah por fin me recordó. Lo que no sabía era que yo ya estaba casada y tenía una hija. Dijo que podía no tener en cuenta mi ausencia durante estos 3 años y dejar que siguiera a su lado. Durante una entrevista, la presentadora me pidió que llamara por teléfono a la persona que más amaba. Noah, sentado entre el público, alzó su móvil y lo agitó ligeramente. Hice la llamada, y contestaron al instante. Cariño, la bebé y yo también te amamos. Elías, sentado al lado de Noah con nuestra hija en brazos, habló hacia el teléfono. Capítulo 1. Noah recuperó la memoria en una noche de tormenta, con truenos y lluvia torrencial. Dicen que, al bajar las escaleras, pisó mal, se cayó y se golpeó la cabeza. Cuando despertó en la cama del hospital, había recuperado todos sus recuerdos. Mi marido incluso me contó que, mientras estaba inconsciente, había pronunciado mi nombre más de una vez, antes de que pudiera decir nada. Mi esposo Elías habló con un dejo de inquietud. Cariño, si de verdad te recuerda, no me vas a dejar, ¿verdad? Casi me hizo reír de lo absurdo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo voy a dejarte? Menos mal. Elías soltó un suspiro de alivio. Te amo, cariño. Parece que Noah está llamando a alguien. Voy a ver qué pasa. Ve. En cuanto colgué, Sofía se lanzó a mis brazos, repitiendo, papá, papá. Abracé a Sofía, mi hija, y apoyé suavemente mi frente contra la suya con una sonrisa. Claro que queremos a papá. Este es el 3er año de mi matrimonio, y mi hija tiene 2 años. Capítulo 2. Cuando mi representante, Mónica, me llamó, yo estaba eligiendo guiones. Me dijo que había conseguido para mí un papel de segunda protagonista femenina en una serie llamada Tansen. Tanto el actor principal como la actriz principal eran estrellas de primera línea, y además la producción tenía una gran inversión, así que todo se haría con mucho cuidado. Mónica me preguntó si quería esa oportunidad. Acepté sin dudarlo, porque actuar es mi sueño. Interpretar personajes distintos y vivir vidas distintas me hace sentir que yo también puedo volver a vivir otra vez, aunque solo soy una actriz secundaria. Valoro cada oportunidad. Esa noche, Elías volvió a casa. En cuanto se quitó el abrigo, me abrazó por detrás, me rodeó la cintura con fuerza, y yo sonreí, girando un poco la cabeza para preguntarle, ¿qué pasa? Noah te ha recordado. Aunque no ha dicho nada, tengo la sensación de que... Elías hizo una pausa y añadió, quizá deberíamos decirle directamente que ya estamos casados. Me giré ligeramente y pasé los dedos por su pecho, parpadeando. ¿Qué crees que pensaría si supiera que estoy con su mejor amigo? Elías atrapó mis dedos traviesos y se rió en voz baja conmigo. Que piense lo que quiera. Desde la primera vez que te conocí, nunca me ha importado. Apoyó la barbilla en mi hombro, y su aliento cálido rozó mi cuello mientras murmuraba, eres a quien más amo. Le di un pequeño codazo en el pecho. Lo dices todos los días. ¿No te cansas? Elías negó con la cabeza con total seriedad. No, quiero decirlo durante toda mi vida, y solo decírtelo a ti. Lo miré a los ojos y vi que estaban llenos de amor, tan devoto como un creyente fiel. La noche cayó, y Sofía también despertó. Elías la tomó en brazos y empezó a jugar con ella. Yo me quedé frente al ventanal, mirándolos, mientras sus risas no dejaban de llegarme a los oídos. Pensé que eso era la felicidad. Capítulo 3. Hacía exactamente 3 años que no veía a Noah. Casi había olvidado su aspecto, hasta que volvió a aparecer ante mí y la imagen de mis recuerdos se superpuso con la del presente. Estaba apoyado con indiferencia en un porche negro, y su pelo rapado teñido de amarillo resultaba especialmente llamativo. El humo que se elevaba de sus dedos demostraba la irritación que llevaba dentro. Mi intuición me dijo que había venido a buscarme, pero sinceramente no se me ocurría que podríamos tener ya que decirnos. Noah debió de oír mis pasos. Pisó el cigarrillo para apagarlo y me miró directamente. No quería hacerle caso. Lo rodeé para irme, pero me llamó para detenerme. ¿No tienes nada que decir? Me detuve, sin volverme. ¿Decir qué? Noah se plantó delante de mí y nuestras miradas se cruzaron. 3 años no habían cambiado en nada su aspecto. Seguía teniendo esa cara capaz de conquistar a cualquiera. Le dio una patada furiosa a su coche. Sé por qué estás así. Aquel día no quise decir eso. Había tanta gente que también necesitaba guardar las apariencias. En fin, lo siento. En todos estos años, era la primera vez que Noah me pedía perdón, pero el perdón no lo arregla todo. Ninguna herida puede borrarse con un simple, lo siento. Solo que ahora ya no me importaba. Asentí de forma superficial un par de veces. Cuando Noah vio que asentía, también se le curvaron los labios, como si creyera que todo había vuelto a ser como antes. Como si yo siguiera siendo aquella Amelia que dejaba que él la manejara y obedecía todo lo que decía. Se aclaró la garganta, levantó un poco la barbilla y dijo, mira,
Haré esto. No te echaré en cara esos 3 años en los que faltaste. Vuelve y quédate a mi lado. En estos 3 años sin ti, siempre sentí que me faltaba algo. Así que, después de tantas vueltas durante 3 años, había descubierto que yo seguía siendo la que le resultaba más cómoda de usar. Solté una risa fría y estaba a punto de rechazarlo cuando sonó su teléfono. Me interrumpió antes de que hablara. Me hizo un gesto con la mano y se marchó en coche. Capítulo 4. Esa noche tuve insomnio y me acordé del pasado. Mi madre era la empleada doméstica de la familia de Noah. Cuando yo tenía 9 años, mi madre me llevó a vivir a la casa de Noah. Esa fue la primera vez que vi a Noah. Llevaba un pequeño traje y estaba sentado frente al piano, como un principito de cuento, y una música preciosa fluía de sus dedos. Mi madre me dijo que, si quería quedarme allí, tenía que obedecer a Noah. El aspecto de Noah era el completo opuesto de su carácter. Cuanto más deslumbrante era su rostro, peor era su temperamento. Pero no era una mala persona. Lo vi llorar por un gato muerto, y también lo vi cargar a un cachorro sucio para llevarlo al veterinario. Cuando tenía 15 años, mi madre murió en un accidente de tráfico de camino a casa después de comprar comida. Fue Noah quien me dejó quedarme, dándome un lugar donde refugiarme. Nadie a su alrededor podía soportarlo, y yo fui la única que se quedó. No fue porque yo aguantara mucho, fue porque me gustaba. Yo conocía su bondad. No recuerdo desde cuándo empezó. Solo sé que cuando lo veía feliz, yo también era feliz. Y cuando lo veía infeliz, yo también sufría. Pero mi amor no consiguió el amor de Noah. Lo único que obtuve fue humillación. Nunca podré olvidar la expresión de desprecio en su rostro cuando descubrió que me gustaba. Me dijo, si todavía quieres quedarte a mi lado, entonces guarda esos sentimientos. Y de verdad los fui guardando poco a poco. En una reunión durante mi 3er año de universidad, Noah me ordenó que fuera a comprarle cigarrillos. Después de que me fui, todos empezaron a burlarse de mí. Le preguntaron a Noah cómo conseguía tener a alguien como yo a su lado, fiel como un perro. Noah se rió y dijo, entonces quédatela tú. De este tipo de cosas consigo un montón con solo levantar la mano. Como había olvidado llevar el teléfono, cuando volví, escuché justo esa frase entera. Todo el amor que tenía por Noah por fin se agotó. Finalmente, dejé de quererlo. Después de que terminó aquella reunión, Noah tuvo un accidente de coche de regreso. Perdió la memoria y me olvidó por completo. ¿No puedes dormir? Elías se inclinó hacia mí y me miró. Sonrió con una expresión cargada de intención. Si no puedes dormir, ¿por qué no hacemos algo interesante? Estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando me di cuenta de que, sin que yo lo notara, ya se había quitado toda la ropa. Entendí al instante lo que quería decir. Le lancé una mirada fulminante y, al segundo siguiente, sus labios se posaron sobre los míos. Capítulo 5. No sé de dónde sacó Noah mi número de teléfono. Acababa de dormir a mi hija cuando recibí su llamada. Ni siquiera había llegado a decir hola, cuando él habló desde el otro lado con voz de borracho. Soy yo. ¿Pasa algo? Pregunté, frunciendo un poco el ceño. Estoy en el bar. Ven a recogerme. Noah iba a seguir diciendo algo cuando alguien le arrebató el teléfono. Luego escuché la voz de Elías. Cariño, no hace falta que le hagas caso. Está borracho. Yo vuelvo a casa dentro de un rato. ¿Tú también has bebido? Pregunté. Solo un poco. No te preocupes por mí. Luego llamaré a un conductor. Me puse la ropa de inmediato y dije sin dejar margen a que me lo discutiera, voy ahora mismo a recogerte. Quizá porque mi madre murió en un accidente de tráfico. Siempre siento un miedo indescriptible cuando Elías conduce. Cuando llegué al bar, vi enseguida a Elías y a Noah. Noah estaba tirado en el sofá, murmurando sin parar. Elías me hizo una seña con la mano. Me acerqué y dejé que me tomara de los dedos. Cariño, ¿por qué ha bebido tanto? Elías se encogió de hombros, dando a entender que tampoco sabía por qué. Noah pareció oír que yo hablaba. Abrió lentamente los ojos y me miró, sin decir nada. Extendió la mano hacia mí. Elías reaccionó más rápido que yo. Metió directamente su propia mano en la palma de Noah. Vale. Duerme ya. Al segundo siguiente, Noah volvió a cerrar los ojos. Elías retiró la mano y me miró. Ya le pedí un conductor. Cariño, vámonos. Asentí y me fui con Elías. Cuando dejamos atrás la música ensordecedora, Elías me dio un beso rápido en la mejilla. Hoy mi esposa vino a recogerme. Estoy tan feliz. Sonreí y levanté la vista, descubriendo que la luna de esa noche era redonda y enorme. La primera vez que vi a Elías fue en mi primer año de universidad. Noah me lo presentó y me dijo que era su mejor amigo, alguien con quien había crecido. Solo que más tarde se fue al extranjero y hacía poco que había vuelto. Hola, me llamo Amelia. Sonreí y le estreché la mano. Quizá desde ese momento ya estaba destinado que entre nosotros hubiera una conexión. Cuando no estaba grabando, al mediodía siempre preparaba sopa y se la llevaba a Elías.
porque Elías no tenía muy buen estómago. Elías no había terminado de beberla cuando se lo llevaron a una reunión. Yo pensaba volver a casa, pero no esperaba encontrarme con Noah en el estacionamiento. Noah caminó a grandes zancadas hacia mí. ¿Qué haces aquí? Entonces pareció recordar algo de golpe y se dio una palmada en la frente. Ah, claro. Eres una artista de la empresa de Elías. La mirada de Noah cayó sobre el termo que llevaba en la mano, y levantó ligeramente las cejas. ¿Qué es eso? Sopa. Respondí de forma superficial, queriendo marcharme cuanto antes. Perfecto. Justo no he comido. Noah se relamió y me arrebató el termo de la mano con toda naturalidad. Abrió la tapa y empezó a comer. Este sabor. Noah frunció levemente el ceño, como si pensara, ¿por qué sabe tanto como la sopa que me comí la otra vez en el despacho de Elías? En aquel momento él casi me suplicó que no me la comiera. Puse los ojos en blanco. Cómetela tú. Yo me voy. Pero Noah me bloqueó el paso. Dejó el termo sobre el capó del coche y dijo con tono ambiguo, Amelia, sé que todavía te gusto, pero aún así no puedes llamarme marido delante de los demás. Lo miré atónita, y enseguida pensé en aquel día en el bar. Así que Noah creía que cuando dije, cariño, me refería a él. Piensa lo que quieras. Después de soltar esa frase, me di la vuelta y me fui, sin saber que, a ojos de Noah, aquello parecía una huida avergonzada. Capítulo 6. Aquella noche, cuando Elías volvió a casa, en cuanto cruzó la puerta me envolvió en sus brazos. Me miró con una expresión agraviada. Cariño, ¿cuándo vamos a hacerlo público? No puedo esperar ni un minuto más. Lo que más me cuesta resistir es justamente cuando Elías se pone así, y tuve que contener la risa por dentro. En esta vida probablemente no se podrá, dije, fingiendo tristeza. Ah, Elías alzó la mirada, con sus ojos negros fijos en mí. Entonces que sea en la próxima vida. En la próxima vida, hazlo público conmigo. Me quedé un poco sorprendida, pero Elías añadió otra vez, en la próxima vida, también tenemos que estar juntos. Elías entrelazó sus dedos con los míos, y en su mirada tierna se reflejaba claramente mi figura. Ah, por cierto, mi asistente renunció por algunos asuntos, así que probablemente pronto contrataré a una nueva asistente. Asentí y sonreí, bromeando con él. Entonces, ¿por qué no me preguntas si quiero ir a ser tu asistente? No quiero que pierdas tus sueños por mi culpa. Te amo, pero tú eres libre. Capítulo 7. Cuando Noah me envió un mensaje, yo estaba preparando el equipaje para ir a grabar a una provincia vecina. Su mensaje fue breve y directo, haz la sopa de la última vez y tráemela. Lo borré de inmediato, y de paso también bloqueé su número. Después subí al avión y despegué con la mente completamente despejada. Cuando estoy grabando, mi mayor felicidad es esperar a que caiga la noche para recibir la videollamada de Elías. Él sostiene a nuestra hija en brazos y habla conmigo. Ni siquiera sé exactamente de qué hablamos todos los días, pero de alguna manera siempre podemos hablar durante muchísimo tiempo. Verlos aparecer al otro lado de la pantalla hace que todo mi cansancio desaparezca al instante. Lo que no esperaba era encontrarme con Noah incluso en una provincia vecina. Estaba rodeado por el director en medio de la gente. Mientras el director le decía cosas halagadoras sin parar, Noah caminaba hacia adelante con el rostro inexpresivo. Cuando su mirada se posó sobre mí, se detuvo y me observó pensativo. El director era como un perro que ha visto carne, parloteando sin parar. Por fin apareció una leve sonrisa en el rostro de Noah, y asintió aceptando algo. El sol acababa de ponerse cuando el director ordenó detener el rodaje, aunque todavía no habíamos terminado. Entró en mi camerino y me dijo que por la noche había una cena y que debía aprovechar la oportunidad. Yo estaba a punto de negarme sin pensarlo, pero el director dijo, ya sabes que esta es una gran producción. Muchísima gente quiere entrar y no puede. Si tú no aprovechas esta ocasión, entonces yo tampoco puedo hacer nada. Entendí al instante lo que quería decir. Tras unos segundos de silencio, asentí y acepté. Muchas veces parece que tenemos muchas opciones, pero en realidad no tenemos derecho a elegir. La vida es como un mar embravecido. Todos somos empujados hacia adelante, corriendo, avanzando o siendo tragados por él. A las 8 de la noche llegué puntualmente al lugar que me había enviado el director. En cuanto abrí la puerta del reservado, vi a Noah sentado en el centro. Levantó una ceja al verme, y en sus ojos apareció una clara malicia. El director me asignó el asiento a su lado. Apenas me senté, Noah soltó una risita y dijo, da igual quién sea. Si llega tarde tiene que beber como castigo. 3 copas como mínimo. Vamos, vamos, yo te la sirvo. Noah llenó la copa que tenía delante de mí. Al ver que yo miraba la hora, añadió, incluso un minuto cuenta. Sabía que lo hacía a propósito para ponerme en dificultades. Le lancé una mirada y me bebí la copa de un trago. Todos los presentes eran muy avispados. Enseguida entendieron que Noah me tenía antipatía, así que empezaron a servirme alcohol también.
de forma intencionada o fingiendo que no lo hacían. Una copa tras otra fue bajando por mi garganta. El alcohol se me subió a la cabeza, y entré tambaleándome en el baño, inclinándome sobre el inodoro para vomitar. Las lágrimas fisiológicas brotaron sin control. Cuando salí del baño, Noah estaba allí fuera, apoyado con despreocupación en la pared. Me observaba en ese estado con una diversión cruel. Este es el precio de ignorar mi mensaje. Noah lo dijo con total seriedad. Para ellos, algo capaz de arruinarle la vida a una persona no es más que una simple broma pesada. Ellos se dan la vuelta y lo olvidan, mientras que para la persona herida, cada recuerdo se convierte en una nueva ronda de dolor. Capítulo 8. No sé de dónde se enteró Elías de aquello, pero ese mismo día cambiaron al director por otra persona. Aquella noche, cuando regresé al hotel, acababa de pasar la tarjeta y entrar en la habitación cuando vi a Elías. Me sorprendí un poco. ¿Qué haces aquí? Elías caminó hacia mí con una expresión lastimera. ¿Te hicieron daño? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Es que no confías en mí? ¿Es que no te importó? No pude evitar soltar una pequeña risa. ¿De dónde salía todo eso? No te lo dije porque tenía miedo de que te preocuparas. Elías apretó la mano con la que me rodeaba la cintura. Si no me lo dices, entonces sí es cuando me preocupo. Está bien, la próxima vez te lo diré. Le di un beso fuerte en la mejilla a Elías. Elías se enderezó al instante. Cerró rápidamente las cortinas que habían quedado mal corridas y caminó hacia mí mientras se quitaba la ropa. Cariño, te he echado muchísimo de menos. Elías se quedó en el hotel 3 días. El cuarto día, como yo tenía una escena nocturna y regresé tarde, acababa de bajar del coche cuando vi a Elías esperando afuera. ¿Por qué estás afuera? Y además vestido tan ligero. Pero Elías no prestó atención a nada más y me agarró de la mano. El frío de su contacto se me metió desde los dedos hasta las entrañas. Tu teléfono estaba apagado. Solo fue una frase simple de Elías, y aún así los ojos se me llenaron de lágrimas. Yo sabía que Elías estaba preocupado por mí, pero tampoco quería impedirme perseguir mi sueño. Con una sonrisa, me colgué de su brazo. La próxima vez llevaré varias baterías externas, te lo prometo, y contestaré tus llamadas. Más te vale. Elías me rodeó los hombros con el brazo y entramos juntos al hotel. El último día que Elías estuvo allí, dejé libres a propósito unas horas para pasarlas con él. Después de ver la película, los dos teníamos hambre, así que decidimos salir a comer. Pero no imaginé que incluso en un restaurante tan privado nos encontraríamos con Noah. Noah entró con sus amigos y me vio de inmediato, y justo después vio a Elías sentado frente a mí. Dejó a sus amigos atrás y se acercó con grandes zancadas, sin que se le notara claramente si estaba contento o no. ¿Desde cuándo se llevan tan bien? Hasta cenando juntos y todo. Elías soltó una risa suave. Hay demasiadas cosas que no sabes de estos 3 años que perdiste. Noah pareció soltar un suspiro de alivio. Se sentó al lado de Elías y bromeó. Un amigo me dijo que te vio en la puerta del hotel abrazando a una belleza de pelo largo. Y yo le dije que antes, por mucho que te invitara a salir, nunca venías. Así que resulta que ya tienes a alguien a quien quieres. ¿Y ya la conquistaste o no? ¿Quieres que te enseñe unos trucos para ligar? Elías alzó una ceja. Sus ojos profundos se posaron en mí y luego volvieron a Noah. Ya estoy casado con ella. Ah. Noah se quedó paralizado por la sorpresa. ¿En serio? ¿Parezco el tipo de persona que bromearía con el matrimonio? Noah levantó la mano y le dio una palmada en el hombro a Elías. La próxima vez preséntame a mi cuñada. Les daré a los dos un gran sobre rojo. Gracias. Elías sonrió suavemente y, con total naturalidad, me puso comida en el plato. Capítulo 9. 3 meses después terminó el rodaje, y regresé a casa sin detenerme ni un instante. Lo primero que hice al entrar fue besar varias veces a mi hija Sofía. Mamá te ha echado muchísimo de menos. Yo también eché de menos a mamá. Sofía se lanzó a mis brazos, aferrándose con sus manitas a mi ropa. Después de descansar un rato, puse una sopa al fuego. Planeaba ir a la empresa de Elías para darle una sorpresa, pero no solo no logré sorprenderlo, sino que estuve a punto de llevarme un susto enorme. Antes incluso de empujar la puerta de su despacho, escuché desde dentro la voz empalagosa de una mujer. Elías, de verdad me gustas mucho. Haría cualquier cosa por ti. A través de la rendija de la puerta mal cerrada, vi a aquella mujer medio arrodillada frente a Elías, con una mirada que parecía esconder 2 ganchos. Oía mi propio corazón golpeándome en el pecho, mientras emociones complejas se mezclaban dentro de mí. Pero antes de que los dedos de la mujer alcanzaran el pantalón de Elías, él levantó la mano y la apartó de un empujón, dejándola caer al suelo. Estás despedida. Recoge tus cosas y márchate antes de que pierda los nervios. Elías habló con frialdad, sin el menor rastro de calidez en la mirada. La mujer se levantó deprisa del suelo,
cubriéndose la cara mientras lloraba, y empujó la puerta al salir. Al pasar junto a mí, todavía me lanzó una mirada cargada de odio. Y yo no tenía culpa de nada. Amelia, ya llegaste. ¿Por qué no entrabas? Elías me tomó de la mano desde fuera y me hizo pasar, mientras al mismo tiempo recogía el termo que yo llevaba. Lo de hacía un instante parecía no haber existido para él. Se apoyó con cariño en mí. Cariño, eres tan buena. Hoy ya estabas cansada y aún así me preparaste sopa. Levanté la mano y le pellizqué la oreja. Lo vi todo. Hace un momento dabas bastante miedo, porque todo mi corazón está puesto en ti, mi esposa. Estar contigo muchas veces me sigue pareciendo un sueño. Elías apretó con fuerza mis dedos, acariciándome suavemente el dorso de la mano con el pulgar. Bajó un poco la cabeza, con una expresión tan melancólica que daba ternura. Cuando llegó el otoño, Elías y yo celebramos nuestro 4º aniversario de bodas. Desperté de un sueño y, al abrir los ojos, lo primero que vi fue un gran ramo de rosas colocado al pie de la cama. Elías estaba tumbado de lado a mi lado y me besó la mejilla con ternura. Buenos días. Hoy es el 4º aniversario de nuestra boda. Puso frente a mí una caja de regalo que ya tenía preparada desde hacía tiempo, con una expresión llena de expectativa. Mira a ver si te gusta. Aunque cada año Elías me regala muchísimas cosas, yo seguía sin poder evitar emocionarme. Abrí la caja y dentro apareció un collar delicado y deslumbrante. Me encanta. Mientras venga de ti, me gusta todo. Elías me puso el collar con mucho cuidado alrededor del cuello y luego dejó varios besos ardientes sobre mi piel. Capítulo 10. La madre de Noah era una mujer extremadamente dulce. Cuando yo era pequeña, siempre me daba muchos dulces, y durante el tiempo en que mi madre falleció, también fue ella quien me consoló y me ayudó a salir de aquel dolor. Lo que más recuerdo es verla sentada en el sofá con un vestido de color tinta, leyendo, mientras la luz del sol caía a sus pies como si incluso ella temiera molestarla. Así que, cuando recibí una llamada de la madre de Noah pidiéndome que volviera, no tenía motivo para negarme. El tiempo no había dejado ninguna huella en ella, ni su apariencia ni su temperamento habían cambiado jamás. A mí todavía me gustaba mucho hablar con ella. Te hacía sentir que cualquier cosa, por grande que fuera, terminaría siendo solo humo pasajero. Solo que no esperaba que Noah volviera mientras estábamos comiendo. Su corte rapado amarillo había crecido bastante, y las raíces negras ya habían sustituido aquel color. Pero durante la comida, Noah me lanzó varias miradas de reojo. Me miré de arriba abajo y no sentí más que desconcierto. Cuando terminamos, la señora le pidió a Noah que me llevara a casa. Aunque Noah tenía un carácter díscolo, seguía obedeciendo a su madre. Yo me apresuré a mover las manos para negarme, pero Noah ya se había puesto el abrigo. Vamos. Sin más remedio, solo pude seguirlo afuera. Noah me abrió la puerta del coche para que subiera, pero no arrancó de inmediato. Su mirada volvió a caer sobre mí otra vez. Justo cuando iba a preguntarle qué estaba mirando, Noah se inclinó y me quitó el collar del cuello. Lo sostuvo en la mano y lo examinó con cuidado. ¿Por qué este collar se parece tanto al de la última subasta? Aunque aquel lo compró Elías. Devuélvemelo. Extendí la mano para arrebatárselo, pero Noah esquivó mi mano y, sin pensarlo ni un segundo, lanzó el collar por la ventanilla. Solo es una imitación. La próxima vez te compraré uno de verdad. Noah giró la cabeza y me sonrió. Su sonrisa era inocente e inofensiva, como si de verdad estuviera pensando en mi bien. Al segundo siguiente, arrancó el coche y salió del garaje. Detén el coche. Le grité con dureza, pero Noah hizo como si no me hubiera oído. Mi enfado, o incluso mis gritos, le resultaban tan insignificantes. Aquel collar era un regalo de Elías. Representaba el paso que habíamos dado juntos hacia nuestro 4º aniversario. Sin pensarlo, fui a abrir la puerta del coche. Noah se asustó y frenó de golpe, haciendo que su cuerpo se fuera hacia adelante por la inercia. ¿Te has vuelto loca? Noah me sujetó del brazo, y en su rostro apareció un miedo poco habitual. Yo no dije nada, solo lo miré en silencio. Quizá el odio en mis ojos era demasiado evidente, porque la mirada de Noah vaciló y levantó una mano para cubrirme los ojos. No me mires así. Permanecí en silencio, sin moverme, pero Noah pareció enfurecerse. Bajó la mano. En la comisura de sus labios apareció una sonrisa maliciosa. No tiré tu collar. Está aquí. Abrió la otra mano, y allí estaba mi collar en su palma, pero antes de que pudiera reaccionar, volvió a lanzarlo por la ventanilla. Luego, bajo mi mirada atónita, abrió otra vez la palma y me dijo que esta vez sí lo había tirado de verdad. Si tanto te gusta, ve a recogerlo. Esa fue la última frase que Noah me dejó. Después de que me bajé del coche tambaleándome, él se marchó sin mirar atrás. El sol empezaba a ponerse, y un resplandor rosado cubría la tierra. Me agaché en el suelo y me puse a buscar con cuidado. Al final, lo encontré antes de que el sol desapareciera por completo. Apreté el collar con fuerza en la mano,
sintiendo de pronto un impulso enorme de llorar. Capítulo 11. En cuanto Tanzeng se estrenó, recibió innumerables elogios. Poco después empezamos a participar en giras promocionales y en algunos eventos comerciales. El día que me fui de casa, Elías estaba de pie en la puerta con nuestra hija en brazos, con los ojos llenos de tristeza por la despedida. Besé a Elías en la mejilla y luego besé también a mi hija. No es que no vaya a volver. Cuida bien de nuestra hija en casa. Entonces, cuando te extrañe, ¿puedo ir a verte?, insistió Elías. Sonreí y asentí. Claro que sí, eres mi marido. Las comisuras de los labios de Elías se alzaron de inmediato, y la brisa movió el cabello sobre su frente. Así que, al tercer día de la gira de promoción, vi a Elías. Estaba sentado en el coche con una expresión inocente. Tú misma lo dijiste. Si te echaba de menos, podía venir a verte. Puse los ojos en blanco. También te dije que por la noche vieras menos televisión y durmieras más. ¿Por qué no haces caso a eso? Elías se rió y me estrechó entre sus brazos. Dentro de un rato me iré. Déjame abrazarte un poco. ¿Cómo que dentro de un rato te vas? Elías levantó la cabeza para mirarme, con los ojos brillantes. No puedes soportar separarte de mí, ¿verdad? Solté un bufido y no dije nada más. Elías me sentó en sus piernas y, entre caricias y ternura, acabamos besándonos. Apoyada sobre el hombro de Elías, sentí que todo el cansancio de esos días desaparecía en ese instante, como si mi corazón por fin hubiera encontrado una orilla donde anclar. Por un momento, deseé que el tiempo se detuviera justo ahí. Elías levantó la muñeca para mirar la hora y soltó un suspiro. Todavía tengo una reunión. Tengo que irme. Elías seguía aferrado a mis dedos con nostalgia, reacio a irse. Me reí suavemente. En unos días volveré a casa. Ya está. Me bajo. Vi cómo Elías se marchaba en coche hasta desaparecer al final de la calle. Yo también me di la vuelta para irme, pero entonces vi a Noah no muy lejos, mirándome fijamente. Noah caminó hacia mí con decisión. En su voz no se percibía ninguna emoción. ¿Quién era él? ¿Qué relación tienes con él? Le devolví la mirada y respondí, exactamente la clase de relación que estás pensando. Los dedos de la mano de Noah, colgando a su lado, se apretaron con fuerza, y luego soltó una risa burlona. ¿Cuándo te volviste tan barata? Por un poco de beneficio eres capaz de vender tu cuerpo. Lo miré fijamente, mientras una tristeza inmensa me devoraba por dentro. Nadie es otra persona. Nadie ha vivido lo que otro ha vivido ni ha recorrido el camino que otro ha recorrido. Él puede obtener fácilmente lo que quiere y luego burlarse diciendo que no es para tanto. Pero hay personas que aunque se pasen toda la vida no lo consiguen. Para ellas, eso es como una fantasía, como un espejismo. Asentí despacio 2 veces, sin dar ninguna explicación. ¿Te acabas de dar cuenta? Siempre he sido esa clase de persona. Después de decir eso, estaba a punto de rodearlo y marcharme, pero Noah me bloqueó el paso y gritó mi nombre con dureza, Amelia. Lo miré y le pregunté qué más quería. El pecho de Noah subía y bajaba con fuerza. Después de un largo rato, por fin soltó una frase. Hagamos esto. Yo te daré lo que quieres. Deja de degradarte así. Esa gente no es buena. Cuando se cansen de jugar contigo, te tirarán como si fueras basura. Me encogí de hombros y sonreí con brillo. Gracias, pero no lo necesito. Justo cuando iba a seguir caminando, Noah me agarró del brazo. ¿Por qué no? ¿Así crees que honras la memoria de tu madre? La palabra madre me golpeó directamente en el corazón. ¿Y tú? ¿Con qué derecho me darías dinero? ¿Para mantenerme? ¿Por lástima? ¿Por compasión? Noah se quedó mirándome aturdido, incapaz de completar una sola frase durante un buen rato. Yo no, ¿qué? No seguí escuchándolo. Capítulo 12. Con el final de la serie Tanzeng, su popularidad alcanzó el punto más alto. Yo, como segunda protagonista femenina, fui recortada en videos y difundida por las principales plataformas, lo que también me permitió probar un poco el sabor de la fama. A los pocos días recibí una invitación para una entrevista. La acepté encantada, y en mi interior también decidí aprovechar esa oportunidad para hacer público que ya estaba casada y que tenía una hija. Cuando le conté esa idea a Elías, él se alegró, pero también se preocupó. ¿Y si esperamos unos años más para hacerlo público? Ahora mismo tu carrera está en ascenso, y hacerlo público solo te perjudicará. No tienes que pensar en mis sentimientos. Lo que sea bueno para ti también es bueno para mí. Elías no dijo nada demasiado sentimental, pero solo esas palabras bastaron para conmoverme. Estar con él es la mayor felicidad de mi vida. La bondad de Elías hacia mí nunca ha sido solo de palabra, y yo también debía darle una respuesta. Él es mi marido, desde ahora y para siempre. Entonces ya está decidido. El día de la entrevista trae contigo a nuestra hija. El día de la entrevista cayó la primera nieve de aquel invierno. Desde lejos vi a Elías sentado entre el público,
con nuestra hija en brazos, y al mover la vista también vi a Noah. No tenía idea de cómo había llegado allí, y fruncí ligeramente el ceño. Le pregunté a mi asistente, y ella me dijo que Noah era el inversor de aquel programa. Es decir, si Noah quería venir, nadie podía impedírselo. Cuando llegó la hora, ajusté mi estado de ánimo y caminé despacio hacia el escenario. Vi a Elías y a nuestra hija aplaudiéndome, con la emoción claramente reflejada en sus rostros. La presentadora me hizo muchas preguntas, qué pensaba de mi personaje, cómo me había sentido durante el rodaje, y demás. Al final llegó la parte interactiva, y propuso que llamara por teléfono a la persona que más quería para ver cuál sería su reacción. En cuanto salió esa idea, el ambiente del lugar alcanzó el punto más alto. Noah me miró con interés, agitando suavemente el móvil. No sé si a propósito o por casualidad, sonreí con suavidad. Mi teléfono apareció proyectado en la gran pantalla, y sin dudarlo marqué un número. Sonó solo 2 veces antes de que contestaran, y enseguida se oyó una voz masculina muy agradable. Cariño, la bebé y yo también te amamos. En cuanto salió esa frase, todas las miradas se dirigieron hacia Elías, y la cámara enfocó en ese mismo instante a él y a nuestra hija. Todos los presentes soltaron una exclamación ahogada, como si no pudieran creerlo. Frente a la expresión emocionada de Elías, los ojos de Noah estaban llenos de incredulidad. ¿Estás casada?, preguntó la presentadora en el momento oportuno. Sí, estoy casada y además tenemos una hija. Hice una pausa y añadí, siempre he querido hacerlo público, y hoy por fin encontré la oportunidad. Cuando terminó la entrevista, sentí un gran alivio. Cuando Noah irrumpió en el backstage, Elías y yo estábamos abrazados. Él me estaba diciendo que hoy había estado especialmente bien y que lo había hecho de maravilla. Noah nos miró, con la voz temblorosa. ¿Están juntos? ¿Están casados? ¿Cómo puede ser? ¿Qué demonios fue lo de hoy? Elías me soltó y se colocó firmemente delante de mí. Noah, lo siento, nunca te lo dije, pero Amelia y yo llevamos ya 4 años casados. Noah dio un paso atrás. No dejaba de negar con la cabeza, murmurando, imposible, imposible. Yo miré a Noah en silencio, y él me miró de la misma manera. Así que cuando la otra vez llamaste marido a alguien, era a él, y aquella sopa también era toda para él. Con razón me sonaba tanto ese sabor. Noah se lanzó de repente contra Elías y lo agarró con fuerza por el cuello de la camisa, con las venas del cuello marcándosele. Llevamos tantos años siendo amigos y nunca me dijiste que te gustaba ella. Tú. Elías lo interrumpió con calma. Que nunca te lo haya dicho no significa que no me gustara. Desde la primera vez que la vi, ya la elegí. Noah, madura un poco. Elías tomó a nuestra hija en brazos, me cogió de la mano y se fue. Afuera, la nieve caía cada vez con más fuerza, y las huellas que íbamos dejando quedaban cubiertas en un instante. El cielo y la tierra eran una inmensa extensión blanca. Capítulo 13. Aquella misma noche, la noticia de que estaba casada y tenía una hija subió directamente a las tendencias. La mayoría de los comentarios eran felicitaciones, aunque de vez en cuando aparecía 1 o 2 diciendo que yo estaba con Elías por dinero, que eso era el poder del dinero. También había quien decía que acababa de descubrir a una actriz maravillosa, y que cómo era posible que ya estuviera casada, incluso deseándome el divorcio. Cada vez que Elías veía comentarios de ese tipo, se metía con una cuenta secundaria a responder, la que se va a divorciar eres tú. Toda tu familia se va a divorciar. Y cuando veía mensajes largos llenos de buenos deseos, me los enseñaba. Cariño, mira, nos están deseando lo mejor. Sí, en esos momentos, yo me apoyaba contra Elías y lo escuchaba leer en voz alta todas esas bendiciones para nosotros. Cuando nuestra hija despertaba, jugábamos con ella o veíamos un ratito de dibujos animados. Pero aquella noche, a la hora de cenar, no tenía nada de apetito. Eran platos que normalmente me encantaban, pero por alguna razón, solo con mirarlos me daban ganas de vomitar. ¿Qué te pasa? Negué con la cabeza, aguantando mientras me metía la comida en la boca, pero al segundo siguiente me entraron arcadas. Un pensamiento comenzó a aparecer vagamente en mi interior. Levanté la vista y justo me encontré con la expresión de alegría de Elías. Cariño, ¿no estarás embarazada? Voy a ser padre otra vez. Elías se acercó y me abrazó con suavidad. Luego añadió, mañana iremos al hospital a comprobarlo. Yo te acompaño. Asentí suavemente, mientras mis dedos se posaban sin darme cuenta sobre mi vientre. Al día siguiente fuimos a un hospital privado, y el resultado salió ese mismo día. Sí, estaba embarazada. Elías apretó con fuerza el informe en una mano y con la otra me rodeó la cintura. Cariño, vamos a tener otro bebé. ¿Qué nombre le pondremos? ¿Cuál quedará bien? Yo sacudí suavemente el brazo de Elías. No hay prisa. Todavía quedan 8 meses.
Tenemos tiempo de sobra para pensarlo. Después de quedarme embarazada, empecé a centrarme en cuidar el embarazo, salvo los eventos a los que era imprescindible asistir. Rechacé todo lo demás. Pensé que Noah no volvería a aparecer en mi vida, pero seguía habiéndolo subestimado. Estaba abajo, con un abrigo negro, claramente con la intención de no marcharse si yo no salía. Después de no verlo unos días, parecía mucho más demacrado, con la mirada cargada de cansancio y tristeza. ¿Has venido a buscarme por algo? Noah movió los labios como si quisiera decir algo, pero el viento frío le entró por la garganta y de pronto rompió a toser. Dio un paso hacia adelante y extendió la mano. En ella había una pulsera. ¿La recuerdas? Miré fijamente la pulsera en su mano, mientras mil pensamientos daban vueltas en mi mente. ¿Cómo iba a olvidarla? Fue el regalo de cumpleaños que le hice cuando tenía 16 años. Mis pestañas temblaron y hablé en voz baja, recordarla o no recordarla. ¿Qué diferencia hace? Noah, no culpes a Elías. Fui yo quien no quiso que él hiciera público que estábamos casados. Pero Noah negó con la cabeza, con la voz ronca. Amelia, estos últimos días no he dejado de pensar en una cosa. Por fin lo entendí. Divórciate de él. Estoy dispuesto a casarme contigo. Trataré a tu hijo como si fuera mío. En esos 3 años en los que perdí la memoria, siempre sentí que me faltaba algo. Siempre estaba buscando. Solo cuando recuperé la memoria entendí por fin qué era lo que me faltaba. Fui demasiado infantil, demasiado preocupado por las apariencias, demasiado arrogante, e incluso demasiado egoísta. No me atrevía a admitir que me gustabas. Amelia, por favor, dame una oportunidad. ¿No era yo la persona que más amabas? Lo miré en silencio, con el corazón sereno como el agua quieta. Noah, me gustes o no me gustes, yo no voy a divorciarme de Elías. Solté un pequeño suspiro y añadí, que me gustaras pertenece al pasado. Ahora me gusta Elías. Lo amo. Noah dio medio paso atrás tambaleándose. El viento frío agitó el borde de su abrigo, y en ese instante parecía terriblemente frágil. Capítulo 14. Después de aquel día, Noah no volvió a molestarme nunca más. La siguiente vez que supe de él fue para enterarme de que había sufrido otro accidente de tráfico. Fui con Elías a visitarlo, y Elías le preguntó a su asistente qué había pasado exactamente. La asistente dijo que Noah estaba de pie junto a la carretera, mirando hacia abajo mientras jugueteaba con una pulsera. No se sabe cómo, pero la pulsera se le cayó al suelo, y el viento la arrastró. Sin pensarlo, Noah caminó hacia el centro de la carretera para recogerla. Justo en ese momento, venía un coche, y así fue como lo atropellaron. La pierna de Noah quedó gravemente dañada, y decían que había una alta probabilidad de que en el futuro se quedara cojo. Cuando entré en la habitación del hospital, Noah ya estaba despierto. Me sonrió débilmente. Amelia, ¿todavía recuerdas cuál fue mi deseo de cumpleaños cuando tenía 16 años? Esquivé su mirada y no respondí a esa pregunta. Recupérate bien, todo irá mejor. Lo siento. Eso fue lo último que Noah me dijo. Sin detenerme, cerré la puerta de la habitación. De camino a casa, con Elías conduciendo, miré los árboles ya marchitos al otro lado de la ventanilla y pensé en Noah y en mí cuando teníamos 16 años. El Noah de 16 años estaba sentado frente a mí y me preguntó qué era lo que más deseaba. Me costó mucho atreverme a decirlo, pero al final confesé que quería que no me abandonara, que no me maltratara y que no me olvidara. Noah se golpeó el pecho y dijo que eso era facilísimo, que ese año pediría justamente ese deseo. Si alguna vez en el futuro abandono a Amelia, la maltrato o la olvido, entonces que me vuelva cojo o paralítico y pase el resto de mi vida en una silla de ruedas. Inmediatamente después, Noah sopló las velas y empezó a comerse a grandes bocados el pastel que yo le había hecho a mano. Yo creo en la sinceridad con la que Noah dijo esas palabras a los 16 años, y también creo que el tiempo puede cambiar a una persona. Delante de nosotros, el semáforo se puso en rojo. Elías detuvo el coche y giró la cabeza para mirarme. No dijo nada, solo tomó con suavidad los dedos de mi mano, que descansaban a mi lado. Después de un momento, dijo, ya sé qué nombre ponerle. ¿Qué te parece, Luna? Sonreí y asentí. Claro que puede ser, pero también creo que podría llamarse Emma. Significa, te echo de menos. Una sonrisa se dibujó en los labios de Elías. ¿Tanto me echas de menos? Sí, si paso un solo día sin verte, te echo muchísimo, muchísimo de menos. A menudo somos muy tacaños a la hora de expresar el amor, pero la vida es corta, así que debemos amar con sinceridad absoluta. La luz se puso en verde, y Elías arrancó de nuevo el coche, conduciéndonos hacia nuestra felicidad.